Bendiciones con todos. Tema 287. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el juicio de Jesús, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 59 al 63, que dice lo siguiente. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. El juicio injusto. El propósito principal de estos perversos hombres religiosos era matar a Jesús. Sin embargo, necesitaban tener de qué acusarle, y por eso montaron este falso juicio que no tenía como propósito ser un medio legal para hacer justicia, porque en sus corazones ya había consentido su muerte desde hace un tiempo atrás. Miren lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Mateo es claro al mostrarnos la intención perversa de estos líderes religiosos al querer levantar un falso testimonio para inculpar a Jesús y condenarlo a muerte. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, dice Mateo. En este texto hay dos palabras que aparecen en el original griego que queremos resaltar. En primer lugar, se nos dice que todo el concilio buscaba falso testimonio en contra del Señor. Y esta palabra concilio se traduce del griego sunedrión, que literalmente significa sentarse juntos. Y a su vez hace referencia al Sanedrín, el cual, como ya lo mencionamos anteriormente, era el consejo superior de los líderes religiosos de los judíos que tenía su sede en Jerusalén y estaba constituido por lo menos 71 personas. Este concilio fue establecido alrededor del siglo II antes de Cristo y estuvo activo hasta el año 70 después de Cristo. Entre estos 71 se encontraban los líderes religiosos más influyentes de las principales sectas judías, como por ejemplo los saduceos, quienes eran la mayoría, pero uno de ellos, Caifás, era el sumo sacerdote, y aparte de estos estaba constituido por los principales de los ancianos, fariseos y escribas. Los rabinos le traían a Moisés el establecimiento de este concilio. Mire lo que dice Levíticos capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. De esta forma eran 70 de los principales líderes religiosos más el que fungía como sumo sacerdote. Fue este concilio al cual fue llevado Jesús con el propósito de juzgarlo. Las otras palabras que resaltan en medio de estos versículos son falso testimonio, las cuales se traducen de una sola palabra griega que es pseudomarturia, la cual hace referencia a un juicio injusto basado en falsos testimonios que incriminan al inocente. Aquellos hombres perversos buscaban una razón para acusar y condenar a Jesús, y por ello convocaron a falsos testigos. Pero ninguno lograba su cometido. Dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Sin embargo, se presentaron dos testigos falsos que lograron su objetivo, y dice, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aquí vemos que los testigos falsos hacen
tergiversar las palabras y la verdad para inculpar a un inocente, ya que Jesús nunca había hablado de destruir el templo, sino que se refería a su cuerpo, el cual sería destruido, pero él lo reconstruiría en 3 días al resucitar de entre los muertos. Miren lo que dice San Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices: en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En la ley de Moisés, Dios había establecido su desacuerdo en contra del falso testimonio contra el prójimo. Escuche, Éxodo capítulo 23, versículo 1 y 2 dice: no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Exactamente esto era lo que estaba haciendo estas personas en contra del Hijo de Dios. Estaban dando un falso testimonio y uniéndose con perversos para acusar injustamente a un inocente, todo con el fin de matarlo. Sin embargo, ante todas estas acusaciones, Jesús no pronunciaba palabra. Por eso el sumo sacerdote se enojó, preguntándole si no tenía nada que decir en su defensa. Y dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Jesús callaba no porque fuera culpable o no tuviese cómo defenderse, sino que porque sabía que era necesario pasar por esta situación para cumplir las escrituras. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús estaba claro en esto y por ello encomendó su causa al juez justo, el cual sabía que haría justicia, pagándole acerca de a cada quien según su obra. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 al 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? El juicio de Jesucristo. Seguimos insistiendo lo desalmados que hemos sido los seres humanos para acusar a un inocente, para acusar al Hijo de Dios, para acusar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy día también, perdón, pero es la verdad, se barajan en las cortes cuánta gente inocente cae presa y cuánta gente culpable es liberada por la manipulación de la ley, por los testigos falsos que se presentan. Es terrible lo que está pasando hoy. Espero que esta palabra aprendamos y hacer juicios que vayan conforme primero a la palabra de Dios, ¿sí? Que protejan al inocente y que en verdad castiguen al culpable. ¿Quién más que la palabra de Dios para darnos sabiduría e inteligencia para hacer esto con verdad? Para que los juicios humanos sean juicios verdaderos, sean juicios dirigidos por Dios y su palabra. Si no, seguiremos sufriendo, seguiremos pagando el precio por no hacer uso de la verdad, por no ser testigos, pero testigos fieles. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? ¿Le podemos decir amén?
Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en ella aprendemos. ¿Quién más que tu palabra para darnos sabiduría e inteligencia para hacer todo conforme a tu verdad, Señor? Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por los juicios tuyos, que esos sí son verdaderos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Y también te damos gracias por la iglesia que tú formaste para que allí nos reuniéramos y aprendiéramos más de tu palabra. Te damos gracias por la familia. Te damos gracias por los amigos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Pedimos que los bendigas. Y gracias por hacerlo. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a ustedes y los bendecimos porque escuchan la palabra de Dios cada día. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.